Dicen que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Tú qué opinas? Hoy te voy a contar un método aún más potente que el polígrafo para desenmascarar una mentira. Y también te voy a contar una historia sobre Rosie Ruiz, una mujer que fue acusada de fraude al ganar una maratón femenina en 1980 y posicionarse como récord Guinness. Claramente no era coja, pero la pillaron. Y os voy a explicar por qué. A día de hoy es imposible saber al 100% si una persona te está mintiendo. Así que, si has leído muchísimos libros sobre comunicación no verbal, en cuanto a gestos, miradas, rascaduras de narices, olvídate de todo eso porque son mitos si no entiendes el contexto. Que no puedes saber si una persona te miente solamente por un gesto o por una característica de su comunicación no verbal de forma aislada. Lo que sí que puedes hacer, y este es el método que te quiero enseñar hoy, es encontrar la incoherencia entre dos canales de comunicación que se estén dando de forma simultánea. Me voy a explicar. Este es el método que ha desarrollado Paul Ekman. Paul Ekman es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. A lo mejor puedes conocerle porque ha colaborado en series como Lie to Me y también colaboró para hacer las codificaciones faciales de la película de Pixar Inside Out, o del revés en España. Y allá por 2017 yo me certifiqué en estos estudios de veracidad y credibilidad, y en él nos explicaban algo muy importante que tienes que saber para detectar mentiras. La primera base sería estudiar cuáles son los gestos de cada emoción. Aquí podemos observar a un hombre con diferentes emociones básicas: el asco, la alegría, el desprecio, la ira, sorpresa, tristeza y miedo. Si quieres que haga un vídeo concretamente explicando cuáles son las características de esta comunicación no verbal, de estos microgestos en las diferentes emociones, dímelo en los comentarios. Otra cosa a tener en cuenta cuando quieres detectar mentiras es conocer el baseline de esa persona. ¿Qué es el baseline? El baseline es esa línea de base. Es decir, si una persona tiene la cara siempre así, pues esto no significa que esté enfadado. Si tiene la cara así todo el rato, habrá que ver cómo es su gesto de enfado. Y sobre todo, que aprendas a detectar las emociones a través de la calibración de cómo esa persona está expresándose con la cara, esos microgestos, y a partir de ahí empezar a entrenar. Lo segundo es entender que hay 5 canales en los que debemos de fijarnos: los microgestos, la comunicación no verbal del cuerpo, las palabras, la estructura del discurso, también el tono del discurso y la voz. Si por ejemplo yo digo una cosa y no es coherente con lo que estoy expresando con el cuerpo, sobre todo si es algo emocional, ahí dispara la alarma. Ahí ya dices, ¡ay, que te he pillado! Para eso tienes que tener mucha práctica, porque curiosamente esas expresiones, cuanto más cortas son, más genuinas son. Podemos estar hablando de una porción de segundo incluso, o sea que tienes que tener el ojo muy entrenado. Y esto es lo que vamos a ver en el caso que te quiero explicar hoy de Rosie Ruiz. Rosie Ruiz es una chavala muy avispada que se coló en el récord Guinness mundial en una maratón femenina allá por 1980. Esta mujer, la verdad es que levantó sospechas porque no tenía antecedentes deportivos muy relevantes. La camiseta que llevaba era una camiseta que no era de las ligeras, o sea que se le veía que no era muy profesional en este aspecto y además no estaba casi sudando. Pero aún así, nunca aceptó que había hecho trampa. Aunque posteriormente sí que se dijo que había confesado a una persona cercana que se había colado de entre el público. Y había una persona también que fue testigo de esto, aunque no se fijó el número del dorsal. Así que hay evidencias de que esta persona sí que se coló. Pero para que pongamos en práctica lo que os acabo de decir, de cómo encontrar esa coherencia entre lo que dices y tus microgestos en este caso, hay muchos más factores para analizar. Ayer estuve buscando material de esta mujer y quise coger un cacho de su entrevista para que podamos experimentar esto que estoy diciendo de la incoherencia entre lo que una persona dice y lo que tu rostro muestra. Is it possible, Rosie, that you even doubt now that whether you ran the race or not? No, there's no doubt in my mind. No, there's no doubt in my mind. En este frame podemos ver cómo sube las cejas y cómo estira las comisuras ligeramente hacia los lados. Y estos gestos tienen que ver con la emoción del miedo. ¿Por qué de forma inconsciente hizo esos gestos que tienen relación con la emoción del miedo si a la vez estaba diciendo que no tenía ninguna duda? Sospechoso, ¿verdad?
Como te digo y no me cansaré de repetir, no hay una fórmula 100% fiable de conocer si una persona te miente o no. Sin embargo, si entrenas tu capacidad de ver las microexpresiones y de entender los 5 canales de comunicación de las personas y ver si hay incoherencias entre ellas, podrías estar ante una herramienta más potente que el polígrafo para detectar mentiras. Esto requiere muchísimo entrenamiento, eso sí. Y tú me dirás, pero ¿y esa máquina de la verdad, ese polígrafo? Bueno, pues tengo que decirte que no hay evidencias científicas de que el polígrafo sea 100% eficaz. De hecho, aquí en España no sirve como prueba y tampoco en Estados Unidos, aunque sí que se ha utilizado en el FBI, en las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora se utiliza sobre todo para programas como Sálvame Deluxe para saber si Pepita se acostó con fulanito. Mentira, no es verdad y lo siento. Si fuera verdad yo lo digo, pero no es verdad. Pero realmente hay que tener en cuenta, y según Paul Ekman, que aunque está basándose en una comunicación no verbal, en este caso fisiológica, por ejemplo, la presión sanguínea, la respiración, el ritmo cardíaco, la conductividad de la piel, son rasgos relevantes realmente, pero no son infalibles, porque según Paul Ekman hay que tener en cuenta cuál es la calidad de las preguntas, la personalidad de la persona que está respondiendo a esas preguntas, el entrevistador, si son relevantes o son irrelevantes las preguntas, que la ciencia del comportamiento humano no es una ciencia pura y hay que entenderlo para que no prejuzguemos. Pero sí que es verdad que tenemos una intuición muy potente para saber si nos mienten. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de lo que decimos que de lo que expresamos con nuestro rostro y con nuestro cuerpo. De forma que esos gestos son inconscientes. Y nuestro inconsciente entiende muy bien los gestos ajenos también. Por eso, cuando alguien nos dice algo que no consideramos que es muy verdad, nos salta la alarma. Esto no me encaja mucho, porque tenemos esa potente intuición para reconocer la comunicación no verbal de nuestro interlocutor. También es verdad que hay personas que tienen mermada esa capacidad. De hecho, se dice que hay muchas personas de espectro autista que por eso no captan las ironías o el sarcasmo. Dices una cosa con las palabras, pero con tu gesto, con tu comunicación no verbal, con tu tono, dices otra. Y si no saben captarlo, pues no van a entender la ironía o el sarcasmo, se van a fijar en lo que dices, en la parte digital, en las palabras. Por favor, Sheldon, ¿tengo que mostrar el cartel de sarcasmo cada vez que abro la boca? ¿Tienes un cartel de sarcasmo? Entonces, bueno, con este vídeo sobre todo quería romper ese mito de que si te rascas la nariz estás mintiendo, te puedes tocar las narices todas las veces que tú quieras, porque eso no te va a señalar como una persona que miente. ¿Ok? Es interesante que te sigas informando sobre la comunicación no verbal, pero sobre todo que recojas como un detective muchos más factores que influyen a la hora de saber si una persona te está mintiendo o no te está mintiendo. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete porque voy a subir más vídeos sobre comunicación que te van a ser muy útiles para tu día a día y para tu comunicación en general. Si sabes de alguien que le interesen estos temas de comunicación, por supuesto te invito a que lo compartas y te agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final. Nos vemos pronto. ¡Chao!